pues, de lo que es la artrogliposis. Entonces hay que tener claro que la artrogliposis, la palabra artrogliposis nos hace referencia a las contracturas congénitas no progresivas que nos van a comprometer al menos dos áreas corporales y esas áreas corporales en al menos dos segmentos. Y hay que saber pues que existen, pues como en el espectro de las artrogliposis, como la más común o de la que propiamente vamos a hablar va a ser las artrogliposis congénitas múltiples, que tiene como dos subgrupos así grandes, la mioplasia o la artrogliposis clásica y la artrogliposis distal, que más adelante vamos a ver pues cómo las vamos a diferenciar. Entonces, la artrogliposis inicialmente pues la escribieron en 1841 con una miodistrofia congénita, posteriormente en 1897 se cambió el término a unas contracturas múltiples congénitas por los hallazgos pues, que vimos en el primer pacientico, y desde 1923 se vino usando pues el término artrogliposis múltiple congénita, y ya propiamente en 1932 se acuñó el término de amioplasia congénita, que viene siendo de los subtipos de las artrogliposis, la artrogliposis más común a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, la artrogliposis congénita múltiple, pues va a estar presente en una de cada 3.000 nacidos vivos. Es una enfermedad rara, pero entre las enfermedades huérfanas, por así decirlo, es quizás una no tan extraña. Entonces, uno de cada 3.000 nacidos vivos probablemente en algún momento de la vida nos va a tocar enfrentarnos a él. Y específicamente la artrogliposis clásica va a representar uno de cada 10.000 nacidos vivos, y de todas las artrogliposis representa el 40% de las artrogliposis. Entonces, ¿por qué es importante? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que la artrogliposis, que recuerden la primera diapositiva, es la contractura congénita de las articulaciones no progresiva, más que una enfermedad como tal, es un signo clínico que nos debe llevar a buscar un diagnóstico sindrómico. Entonces, en estos pacientes, cuando ustedes lo tienen que saber que se tienen que enfocar a buscar otro tipo de patologías u otra constelación de síntomas que el paciente pueda tener que nos lleve a hacer un verdadero diagnóstico sindrómico como tal, no simplemente quedarnos en la contractura. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología propiamente de la artrogliposis congénita múltiple, entonces hay como tres cosas importantes que son claves. La primera es que los pacientes van a tener una debilidad muscular, y la etiología de esa debilidad muscular se ha visto que básicamente se divide como en dos grupos grandes. Una etiología neuropática, que va a corresponder al 93% de los pacientes, que básicamente se produce por una alteración de las células del asta anterior, que es la responsable pues como de las respuestas motoras. Estas células no se van a desarrollar bien, entonces el asta anterior no tiene como el tamaño adecuado, pues entonces todas estas células va a hacer que a largo plazo el paciente tenga una debilidad muscular. Y está el 7% que van a corresponder a las patologías de origen miopático, que pueden ser distrofias o pueden ser enfermedades mitocondriales, pues entre otras muchas que son más raras que las neuropáticas y que generalmente tienen al examen físico alteraciones musculares que se van a ver como músculos rígidos, que hace que clínicamente el paciente sea diferente a un paciente de origen neuropático. Entonces, cuando se producen estas alteraciones, el paciente genera una debilidad muscular, obviamente pues en su periodo intrauterino. Como es débil muscularmente, el paciente tiene una disminución de los movimientos fetales, y esa disminución de los movimientos fetales hace que a largo plazo se produzca una rigidez articular. Entonces es importante saber que estos pacientes no tienen alteraciones en la formación embriológica de las articulaciones, de hecho tienen el hueso bien desarrollado, tienen el cartílago en buenas condiciones. Lo que pasa es que como no lo están usando, tienen una disminución de los movimientos, comienzan a hacer unas contracturas o unas rigideces articulares, entonces comienzan a presentar adherencias de la cápsula, infiltración grasa alrededor de las articulaciones, infiltración grasa en el músculo, y eso va a dar la apariencia pues o las rigideces características de la artrogliposis. Entonces, cuando yo voy a hacer el abordaje diagnóstico de estos pacientes, yo tengo que tener o buscar tres cosas grandes. La primera es que los segmentos articulares están comprometidos, y eso me va a hablar del tipo de artrogliposis al que me estoy enfrentando, si es una clásica o es una distal. Lo siguiente es ver si mi paciente tiene otras alteraciones al examen físico, paladar hendido, que tenga alteraciones pues que tenga una oftalmoplegia, una tosis, que ya más adelante vamos a ver eso de qué nos va a orientar a pensar. Y la tercera es si estos pacientes tienen algún compromiso en el desarrollo o alguna alteración cognitiva, porque las artrogliposis o la artrogliposis congénita múltiple
es muy claro que sepan que no tiene compromiso neurológico. Entonces estos pacientes tienen un neurodesarrollo que obviamente pues va a ser un poco más lento por todas las implicaciones motoras que tiene las contracturas articulares, pero tienen una buena sensibilidad al dolor, los pacientes no tienen limitaciones para el aprendizaje y esto es importante diferenciarlo en el momento de yo enfocar a mi paciente. Entonces, cuando hablamos propiamente de la artrogliposis clásica, pues el diagnóstico se puede hacer de forma prenatal. En algunos textos dicen que a partir de la semana 14, otros dicen que de la semana 19, y lo que es característico es que los pacientes o las madres perciben una ausencia de movimientos fetales, los fetos tienen unas contracturas características pero en el momento de hacer el rastreo ecográfico y generalmente están en posición podálica porque por la misma debilidad muscular y las contracturas y las rigideces son incapaces de girar y ponerse pues en una posición cefálica, entonces por eso la mayoría de los pacientes con artrogliposis van a nacer pues en cesárea, no, pues, por cesárea. Lo otro que es importante es que tienen que saber que la artrogliposis clásica, más del 60% de los pacientes tienen comprometidas las cuatro extremidades. Es muy raro que yo me enfrente a una artrogliposis clásica que tenga únicamente compromiso de miembros superiores o miembros inferiores y generalmente las extremidades se ven atróficas, tienen ausencia de pliegues flexores, tienen una apariencia de salchicha por la infiltración grasa que se produce alrededor pues, de las zonas articulares y no tiene compromiso del sistema nervioso central. Entonces estos pacientes en los hombros pueden tener rotaciones internas y aducción del hombro, aunque algunos otros dicen pues que generalmente el compromiso en los hombros no es muy significativo. En los codos la mayoría presentan contracturas en extensión, algunos pueden tener contracturas en flexión, las muñecas y los dedos generalmente tienen contracturas en flexión, con desviaciones ulnares de las manos y las manos en una pronación fija y los pulgares están en una actitud de oposición como lo vemos en la imagen en la que está con la A y la que está con la letra C. En la artrogliposis clásica, en miembros inferiores, entonces generalmente las caderas están en una contractura en flexión, están abducidas y rotadas externas. La abducción y la rotación externa en estos pacientes en el momento en el que empiezan a deambular les sirve para, pues como una compensación que les va a permitir como aumentar la base de sustentación y lograr una mejor marcha. Entonces esto debe tenerse en cuenta en el momento en el que yo considere el manejo quirúrgico de ser necesario pues de las caderas. Y es importante reconocer que aproximadamente un tercio de los pacientes con la artrogliposis clásica van a tener luxaciones de cadera que pueden ser uni o bilaterales. Los siguientes son las rodillas. La rodilla en la mayoría de los casos tienen contracturas en flexión, algunos pocos la van a tener en extensión y los pies van a tener un pie equinovaro y en algunos casos también se ha descrito pues que el talo puede estar verticalizado. Las artrogliposis distales entonces son básicamente de articulaciones periféricas, principalmente pues las manos y los pies. Lo otro, entonces tienen camptodactilia, que generalmente son como las contracturas de flexión de las falanges distales, pueden tener pliegue, pues la ausencia de los pliegues o pliegues hipoplásicos, el apiñamiento digital, o sea, los dedos están unos montaditos sobre los otros, y vamos a tener la desviación ulnar de la muñeca. En cuanto a los pies, pues tenemos pues, el equinovaro, las deformidades del calcáneo y pueden tener metatarsos varos. Entonces, en las artrogliposis distales se han descrito más de 10 tipos de artrogliposis distales. Entonces, recuerden que cuando les dije que nos íbamos a enfocar o cuáles eran como los tips para yo hacer el enfoque de mi paciente, yo tengo que empezar entonces a buscarle otras cosas al examen físico que me hagan pensar que yo me estoy enfrentando a una artrogliposis distal y no tanto a una artrogliposis clásica. Entonces, como vemos, pues entonces hay unos que pueden tener alteraciones en la columna como escoliosis, podemos tener otros que tengan lesiones pues en paladar hendido o no solamente el paladar sino el labio leporino, algunos que tengan talla baja, pacientes que tengan oftalmoplegias o tosis que puedan hacerme pensar pues que me estoy enfrentando a una tipo 5, las tipo 6 que tener alteraciones neurosensoriales como hipoacusia, entonces es importante, pues recordemos que todos los niños hay que hacerles el tamizaje en estos pacientes y que cobra pues una importancia más grande, por así decirlo. Los tipos 7 que pueden tener prismos al momento de nacer y pues ya los otros que ya también nos van a hacer pensar pues como en unas patologías sindrómicas como más complejas.
Hay otros, hay otras patologías que nos pueden dar artrogriposis, otros pacientes que pueden hacer con contracturas congénitas de las articulaciones, que el mecanismo fisiopatológico es diferente al de la artrogriposis congénita múltiple. Entonces puede ser el síndrome de Terrigen, el síndrome de Escobar, que son unos pterígenos múltiples, el síndrome de Larsen o el síndrome de Brook, que me va a cambiar pues como la etiología. Entonces, en cuanto al tratamiento, queda muy de la mano con lo que nos dijo Sebas. El objetivo del tratamiento en estos pacientes va a ser optimizar calidad de vida. Y esto va muy de la mano con lo que nos recordó el profe Toro, y es que no hay una receta para estos pacientes, sino que básicamente yo tengo que tratar de mejorar el movimiento que mi paciente tenga, fortalecer los músculos que le estén funcionando para evitar que es una debilidad y que se atrofien y yo perder ese poco movimiento que tengo en el paciente, y hacer una corrección de las deformidades fijas, pero siempre y cuando esas deformidades estén interrumpiendo o estén chocando con una adecuada calidad de vida, como lo vimos en el paciente del segundo caso, que es un paciente que es completamente funcional, pero que con la deformidad que tiene en la luz le altera el uso pues de las UTPs. Entonces, todo este trabajo, pues este enfoque tiene que ser un enfoque multidisciplinario, nos tenemos que apoyar pues de fisiatría, de trabajo social, tenemos que tener una buena terapia ocupacional, terapia física, y el papel de nosotros pues como ortopedistas, entonces vamos a ver que va a estar como muy orientado pues como a ciertas cosas. Entonces en el miembro superior yo tengo como 3 objetivos básicos: del autocuidado, que mi paciente se pueda alimentar, pueda asearse, pueda vestirse sin mayores limitaciones, que esté pues o sea capaz de usar dispositivos de comunicación y que tenga unas manos que le permitan usar dispositivos de marcha en caso pues de que lo necesite. Entonces las opciones quirúrgicas pues que se tienen en el hombro, tenemos pues que se pueden hacer osteotomías de rotadoras cuando la rotación interna, que les dije pues que es como la deformidad característica, sea muy limitante. En el codo se pueden hacer tanto liberaciones de tejidos blandos como transferencias tendinosas. Obviamente esto va a depender si mi paciente es candidato o no a transferencia. Y en las manos es como similar, puede hacer liberaciones de tejido blando, puede hacer resecciones óseas en caso pues de que sea una opción. Se le puede plantear transferencias tendinosas o también se le pueden plantear artrodesis. En cuanto a los miembros inferiores, el objetivo básicamente es que yo le pueda restaurar la movilidad y la deambulación funcional a mi paciente. ¿Esto qué significa? Yo tratar de tener las extremidades en la mejor posición posible para que mi paciente pueda deambular. Entonces, en las caderas, básicamente se describe que si tiene una contractura en flexión de menos de 30 grados, podría hacerse un manejo con ortesis y con manipulación de las extremidades, esto sería suficiente. Pero si la flexión es mayor de 30 grados, entonces debe empezar a considerarse manejos quirúrgicos como las tenotomías o las osteotomías. Cuando tienen luxaciones unilaterales, el manejo de cirugía, el uso de la ortesis, ha descrito en estos pacientes que puede aumentar el riesgo de necrosis vascular o de complicaciones. Entonces estos pacientes en muchos textos describen que de entrada es mejor plantearles la cirugía, pues una revisión abierta, pero cuando nos enfrentamos a una luxación bilateral, entonces ya el panorama cambia, porque hay unos autores que dicen que el riesgo de operar a estos pacientes puede ser mayor que el de no operarlos y dejarlos con una luxación bilateral, que ellos formen su neoacetábulo y que empiecen a deambular en ese neoacetábulo. Podría llegar a ser mejor que ofrecerles una opción terapéutica quirúrgica con todas las consideraciones pues, que esta puede tener. En cuanto a las rodillas, pues se puede plantear el uso de ortesis, osteotomías, tenotomías, y en los pies se puede hacer el manejo inicial con manipulación manual, como podría ser, por ejemplo, con el método Ponseti para corregirlo, y una vez se llega pues como a la máxima corrección posible con estos métodos no quirúrgicos, entrar a hacer liberaciones de tejidos blandos, y ya en casos muy severos o en pruebas recidivantes, algunos textos sugieren pues que se podrían hacer resecciones óseas en pacientes pues que no han tenido una buena respuesta, porque el objetivo en el pie básicamente es tener un pie plantígrado que me sirva para pararme. Entonces, eso es como la revisión que les traía para el día de hoy. No sé si el profe Toro o el profe Uribe tengan como algún comentario.